me ha perjudicado ser tanto Velapeña. Yo creo que es un aprendizaje bueno para mi formación como entrenador y creo que lo he aprendido esta vez. He seguido muchas veces los consejos de personas que me han ayudado, pero quizás casi nunca el más importante, que es no dejarte llevar por el sentimiento. Y yo creo que en un momento determinado en esta fase de mi carrera lo he hecho, y en algún momento de la temporada, sobre todo el último mes y medio, creo que me ha perjudicado. Al principio de temporada, sorprendentemente, porque yo ni lo esperaba ni tampoco es una cosa que me preocupara mucho al principio, pues cuando íbamos un balance de 5-1 y teníamos que jugar el domingo siguiente contra Manresa, el club me ofreció una renovación de 2 años, ¿no? La cual pues obviamente acepté. Siempre hay pequeños detalles que consultar por una parte y otra, y una vez solucionados pues lo emplazamos hasta que el día del lunes de Kazán, que perdimos en casa en nuestro segundo partido de Eurocup, pues no nos salió un buen partido, y entonces lo aplazamos simplemente pues para dejarlo un poquito más adelante, ¿no? Y pues luego, yo la verdad es que durante la temporada, cuando acabamos 11-6 la primera vuelta, cuando nos clasificamos para la Copa del Rey 3 jornadas antes del corte, pues sí que ahí era un buen momento quizás para firmar o para haber dado ese ok de que todos queríamos, que ellos querían, porque fueron ellos la Peña los que ofrecieron esa renovación, ¿no? Y yo creo que hubiera sido muy bueno, no solo para mí personalmente, sino para el funcionamiento del equipo, cuando el jugador sabe que el entrenador que acaba contrato pues va a estar 2 años más en la entidad, lo que supone el que con eso, digamos, tiene que hacer un esfuerzo grande, porque él va a ser el que va a decidir sobre el futuro de ese jugador el próximo año. Cuando tú eres una persona en un trabajo cualquiera, que sabes que la persona que te dirige tiene una continuidad y tiene un trabajo y un respaldo de la empresa, del club, de cualquier tipo de negocio del que estemos hablando, obviamente tú tienes mucha más atención por lo que pueda pasarte a ti personalmente, ¿no? Y en este caso, pues esto quizá hubiera sido así, no podemos saberlo. En cuanto al club, yo creo que he tenido el apoyo y sobre todo la suerte y la fortuna de pertenecer a la Peña. La oportunidad que ellos me dieron el primer año como primer entrenador, o como cuando me fueron a buscar a Monzón para formar parte de su club, siempre se la agradeceré, pero en los momentos más complicados, cuando vienen peor dadas, que han sido después de la primera vuelta, pues no una soledad, pero sí un momento de incertidumbre en donde no sabíamos cuál era el devenir del equipo, y yo creo que ahí sí que me he sentido un poco solo, pero bueno, te digo que es el trabajo del entrenador esto, ¿eh? Es obvio que cuando un entrenador o un equipo pierden 6 veces seguidas, hay un problema y hay que buscar una solución. Yo en eso no tengo ningún, o sea, yo no voy a ser una persona, primero, que no soy nada rencorosa, y segundo, que estoy muy agradecido en muchas cosas al Juventud de Badalona, pero sí que es verdad que cualquier trabajo o cualquier situación, sobre todo a nivel profesional deportivo, cuando un equipo pierde tantos partidos seguidos, algo pasa, ¿no? Yo tengo claro que no me ha acompañado nunca la fortuna en cuanto a lesiones en el club en los 2 años que he estado, ¿no? Ni en cuanto a Ricky Rubio, ni en cuanto a Posmensa Bonsu, ni en cuanto a Trizkovic. Entonces, este último mes y medio para mí ha sido muy duro, pero yo siempre he pensado que tenía una especie de varita mágica para poder solucionarlo, y que teniendo a mis jugadores, digo a mis jugadores porque he confiado siempre en ellos, y sobre todo más en la última etapa de cantera, pues podía solucionarlo, y no ha sido así. Entonces obviamente después de que pierdes 6 partidos seguidos, algo hay que hacer, antes hubiera sido mejor, pero en ese momento con 6 partidos seguidos quizás la única solución sea la que se haya tomado. Bueno, el trabajo del servicio médico es complicado. Es complicado, pero está claro que el del entrenador es mucho más, en cuanto a que él a veces no es consciente de cuándo va a poder tener o no tener a un jugador, y no es consciente de cuándo puede forzar o no al club para que ese jugador sea reemplazado o no. Yo está claro que hay una cosa que tengo clara, el Juventud, la Peña, no hace falta que fiche a alguien de momento. No hace falta, porque tiene un fichaje de lujo que está debutando, ¿no? Que debutó ayer ya y que va a jugar los próximos días, que es Uros Trizkovic, ¿no? Entonces, que Uros sea un jugador tan importante, que haya estado un mes de baja, pues nos ha condicionado mucho. El problema no es ese, el problema es ir a Valladolid con 3 jugadores menos, ir a Cajasol y con 3 jugadores menos, ir a otro partido con 2 jugadores menos, y entonces, o por ejemplo el tema de Antonio Bueno, ¿no? Que yo creo que es un tema que ha perjudicado muchísimo al equipo, y que yo creo que
de una vez se ha solucionado y él ahora va a estar mucho mejor, lleva 2 semanas mucho mejor físicamente, que es la incertidumbre de no saber exactamente lo que tenía. Cuando fichas a un equipo tienes unas bases en cuanto a anotación y en cuanto a estructura que te van a marcar un poco tu línea, y nuestro jugador más interior sin duda alguna era Antonio Bueno. Más interior en cuanto a anotación y en cuanto a que es capaz de generar acciones de cara a canasta, pero también en poste bajo. Quizás el único especialista en poste bajo del Juventud puro, ¿no? Entonces su devenir por la competición no ha sido el idóneo. Obviamente, primeramente, el que no se ha encontrado bien ha sido él, ¿no? Y el que más ha sufrido ha sido él, pero también la persona que le ha fichado y que ha confiado en él, que he sido yo, ¿no? Entonces él no ha estado a un nivel físico correcto, cuando lo ha estado ha rendido, y cuando no lo ha estado pues no nos ha podido ayudar todo lo que él hubiera querido, ¿no? Entonces yo creo que la persona que hacía falta en ese momento era un jugador interior para generar esos balones que nos dieran ese equilibrio que nos hacía falta. Yo es que no me arrepiento en absoluto las decisiones que tomo cuando creo totalmente en ellas. Está claro que para el aficionado o para la gente que no conoce a la Peña es muy fácil ver nombres que van saliendo, pero para la gente que llevamos trabajando con ellos varios años, porque yo con Jelinek, con Christian Eyenga, con Norel, con Josep Fran, con Pere Tomàs, he estado trabajando los últimos 3-4 años. Entonces para mí entrenarlos es lo más sencillo del mundo, porque saben perfectamente lo que quiero de ellos. Entonces yo he hecho varias apuestas de estas. He hecho la apuesta por Pau Ribas en cuanto a no necesitar el reemplazo de un jugador cuando Ricky Rubio está de baja 3 meses y medio, no una semana ni 2 semanas, 3 meses y medio, el mejor base de Europa. Y por apostar por Pau y por Dimález, pero sobre todo por Pau. Dimález es un jugador consagrado, Pau Ribas solo había tenido la participación en un año con muy pocos minutos, ¿no? Y luego pues he tenido otra determinación, que es la apostar por Christian Eyenga, sabiendo la situación actual del club en cuanto a economía. Yo pienso que es un jugador que podía aportarme lo que yo quería, que era agresividad, elasticidad, cosas diferentes, pero claro, apostando por él como americano, ¿no? Como extracomunitario, ¿no? Y bueno, yo lo volvería a hacer, no voy a pensar ahora que me podía haber ayudado más o menos. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces me ha dicho la persona que para mí más sabe, que es mi padre, que es una locura todo lo que hacía y que algún día me explotaría en las manos, y por no haberle hecho caso pues seguramente me ha explotado, ¿no? Pero vamos, lo de apostar por Josep Fran, Jelinek, lo volvería a hacer porque creo ciegamente en ellos. He visto la televisión durante toda mi vida y sé que cuando un entrenador es confirmado, a la semana siguiente es destituido, ¿no? La verdad es que yo creo que era tarde. Por eso te he dicho que las soluciones no es cuando pierdes 6 partidos seguidos, sino es un poco antes o no dejar, ¿no? Quizá por mi parte, que el equipo vaya a diferentes campos en una situación muy complicada. Horas después del partido sabía que era mi último viaje y sabía que no volvería a entrenar a la Peña este año, y se lo comuniqué de esta manera a mis ayudantes. No me creyeron, pero no me hacía falta saberlo. Yo creo que una persona que ha estado 6 años ligada a un club, trabajando 24 horas con las mismas personas, y que has hablado con las mismas personas por teléfono cada día después de un partido, antes, sabe sus tonos de voz y sabe cómo respira el club, ¿no? Yo conozco al club de maravilla, y yo ya aproveché, por ejemplo, en el viaje de vuelta para despedirme, no de todos, que lo tengo que hacer todavía porque no he tenido tiempo, sino de los que han trabajado día a día conmigo y los que he tenido la suerte de hacer debutar a la mayoría en ACB, pero no debutar de jugar 30 segundos contra el Real Madrid perdiendo de 30, sino debutar jugando minutos importantes, jugándome mi puesto de trabajo y jugándome la confianza con ellos. Yo creo que el cuestionar o el no creer del todo en un técnico de 33 años o de 34 que tenía este año, no me he sentido ni valorado cuando hice la mejor clasificación de los últimos 15 años o 14 o 10 de la primera vuelta del año pasado, sin Bryce Uray, sin Pon Mensah Bonsu y sin Ricky Rubio. Cuestionado un entrenador está casi siempre, es muy difícil que no lo esté. Lo que pasa es que hay diferentes, ¿no? Hay el de 33, el de 34 años, el que ha conseguido ganar algo, o el que tiene 60, es diferente, todo es diferente, ¿no? Pero no me he sentido nunca apoyado del todo, pero bueno, sí por las personas más cercanas,